Mi hermana y su marido estaban organizando el cumpleaños número 85 de mi madre. Mi hijo se acercó y me susurró: «Agarra tu bolso, nos vamos. Actúa como si nada pasara». Pensé que estaba siendo dramático hasta que cerró las puertas del carro y dijo: «Algo está muy, muy mal». 10 minutos después, llamé a la policía. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Carmen Morales, y a los 52 años pensé que ya había visto todo. Estaba equivocada. Todo comenzó 3 horas antes, cuando llegué a casa de mi hermana Lucía para el cumpleaños de mamá. Era sábado por la tarde, y el sol de diciembre brillaba sobre México City. Llevaba el pastel de chocolate que mamá tanto amaba, el mismo que había hecho para sus cumpleaños durante los últimos 20 años. Carmen. Lucía me recibió en la puerta con una sonrisa demasiado amplia. «Qué bueno que llegaste temprano». Mi hermana menor siempre había sido actriz. No profesional, pero actriz al fin. Esa sonrisa no engañaba a nadie que la conociera bien. Roberto, su marido, apareció detrás de ella secándose las manos con una toalla. «Carmen, hermana», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Ven, ayúdanos en la cocina». Debí haber sospechado algo cuando vi que Diego, mi hijo, ya estaba ahí. A los 27 años, Diego era ingeniero en sistemas y rara vez llegaba temprano a reuniones familiares. Estaba sentado en el sofá, pero no veía televisión. Sus ojos se movían constantemente entre Lucía y Roberto. «Mamá», me susurró cuando me acerqué a darle un beso. «Siéntate aquí conmigo un momento». «¿Dónde está la abuela?», pregunté, notando la ausencia de mamá. «Descansando en su cuarto», respondió Lucía rápidamente. «Ya sabes cómo se cansa». Mamá Esperanza había estado viviendo con Lucía durante los últimos 6 meses. Después de una pequeña caída en casa, nosotras decidimos que era mejor que no viviera sola. Como Lucía tenía más espacio y Roberto trabajaba desde casa, parecía la opción lógica. «¿Puedo ir a saludarla?», pregunté. «Mejor esperemos un poco», intervino Roberto. «Está tomando su siesta». Algo frío se deslizó por mi espalda. Mamá nunca había sido de siestas largas, especialmente en su cumpleaños. Diego se levantó y se acercó a mí. «Mamá, ¿me ayudas a buscar algo en tu carro? Creo que se me olvidó mi regalo para la abuela allá». Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que él nunca olvidaba regalos en el carro. Además, había visto perfectamente cuando entró con una bolsa regalo en las manos. «Claro, mijo». Afuera, bajo el sol decembrino, Diego me tomó del brazo. «Mamá, necesitamos irnos. Ahora». «¿De qué hablas? Acabamos de llegar». Escuché cosas. Sus ojos café, idénticos a los míos, estaban llenos de preocupación. «Roberto está hablando por teléfono hace una hora. Algo sobre papeles de la abuela». «¿Qué tipo de papeles?» «Poderes notariales, testamentos». «Mamá, creo que están planeando algo contra la abuela». El corazón se me aceleró. Durante los últimos meses, había notado que Lucía evadía mis preguntas sobre las finanzas de mamá. Cuando preguntaba cómo estaban las cosas, siempre recibía respuestas vagas. «Todo bien, Carmen, no te preocupes». Pero yo sí me preocupaba. Mamá tenía una casa propia que valía una fortuna, ahorros de toda una vida, y una pensión considerable de papá que murió hace 10 años. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?» «Mamá, escuché a Roberto decir, mañana terminamos todo, y algo sobre antes de que Carmen se entere». Esas palabras fueron como una bofetada. Roberto hablaba de mí, planeaba algo, y yo era el obstáculo. «Diego, regresemos adentro. Actúa normal, pero escucha todo». «No, mamá. Tu cara delata todo lo que piensas. Vámonos ahora y llamemos a la policía». Tenía razón. Nunca había sido buena para ocultar mis emociones. Si entraba a esa casa sabiendo lo que sabía, Roberto lo notaría en 5 segundos. «Espera». Saqué mi teléfono y marqué el número de mamá. Sonó 5 veces antes de que Lucía contestara. «¿Carmen? ¿Por qué llamas al teléfono de mamá?» «Quiero hablar con ella». «Te dije que está descansando». «Lucía, es su cumpleaños. Quiero felicitarla». Una pausa. Una pausa demasiado larga. Está en el baño. Te llamo en un rato». Colgó. Diego y yo nos miramos. En 48 años de vida, Lucía nunca había colgado el teléfono sin despedirse. «Vamos», dije, subiendo al carro. «Pero primero vamos a casa de mamá».
Durante el viaje de 20 minutos hasta la colonia Roma, donde mamá había vivido durante 30 años, Diego no dejó de mirar por el espejo retrovisor. ¿Crees que nos siguen? No lo sé, pero ya no importa. Si están haciendo lo que creo que están haciendo, cada minuto cuenta. La casa de mamá estaba exactamente como la habíamos dejado 6 meses atrás. Las plantas del jardín estaban secas, las ventanas cerradas, pero había algo diferente. El candado de la puerta principal era nuevo. ¿Cuándo cambiaron la cerradura?, preguntó Diego. No lo sabía, y eso me preocupó más que todo lo anterior. Saqué las llaves que mamá me había dado hace años. Ninguna servía. Mira esto, dijo Diego, señalando el buzón. Estaba repleto de correspondencia. Tomé los sobres, estados de cuenta bancarios, papeles del gobierno, cartas de abogados, todos dirigidos a Esperanza Morales, todos con fechas de los últimos 3 meses, todos sin abrir. Diego, dije con voz temblorosa, tu abuela no ha estado recibiendo su correspondencia. Mi hijo abrió uno de los sobres bancarios con cuidado. Su cara se puso pálida. Mamá, mira esto. El estado de cuenta mostraba transferencias grandes. La cuenta de ahorros de mamá, que hace 6 meses tenía 400,000 pesos, ahora mostraba un saldo de 30,000. ¿Dónde está el dinero?, susurré. Diego abrió otro sobre. Este era de un notario. Estimada señora Morales, adjunto copia de los nuevos poderes notariales firmados el 15 de noviembre, donde se otorga poder total a Lucía Morales de Herrera para administrar todos sus bienes. Mis manos empezaron a temblar. El 15 de noviembre había sido hace 3 semanas. Mamá nunca me había mencionado ningún poder notarial. Esto no está bien, murmuré. Mamá jamás haría algo así sin consultarme. ¿Y si no fue ella quien lo hizo?, preguntó Diego con voz seria. Esa posibilidad me golpeó como un martillo. Durante los últimos meses, cada vez que hablaba con mamá por teléfono, ella sonaba confundida, distante. Lucía siempre decía que era normal para su edad. Pero, ¿y si no era normal? ¿Y si la estaban medicando? ¿Y si la habían forzado a firmar? Tenemos que regresar, dije. ¿Estás loca? Si Roberto sospecha algo... Diego, mi madre puede estar en peligro. No me importa, Roberto. Regresamos a casa de Lucía como huracán. Esta vez no íbamos a actuar normal. Esta vez íbamos por respuestas. Roberto abrió la puerta antes de que tocáramos. ¿Se les olvidó algo?, preguntó, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Queremos ver a mamá. Ahora, dije empujando la puerta. Carmen, te dije que está descansando. Es su cumpleaños. Mi voz resonó por toda la casa. No me importa si está descansando. Caminé directamente hacia el cuarto donde sabía que estaba mamá. Roberto trató de bloquearme, pero Diego se interpuso. Déjala pasar, dijo mi hijo con una voz que no reconocí. Una voz dura, adulta, protectora. Abrí la puerta del cuarto y lo que vi me partió el corazón. Mamá estaba sentada en una cama que no era suya, en un cuarto que olía a medicinas, mirando por una ventana con barrotes que no recordaba haber visto antes. ¿Mamá? Se volteó lentamente, como si el sonido de mi voz le costara trabajo procesar. «¿Carmen? ¿Qué haces aquí?» Su voz sonaba distinta, apagada. Me acerqué y me senté en la cama junto a ella. Sus ojos, que siempre habían sido brillantes y astutos, se veían opacos, perdidos. «Vine a felicitarte, mamá. Es tu cumpleaños». «¿Mi cumpleaños?», me miró confundida. «¿Qué día es hoy?». Un frío terrible se apoderó de mí. Mi madre, que durante 85 años había tenido una memoria perfecta, no recordaba qué día era su cumpleaños. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Cansada. Siempre estoy cansada». Levantó la mano y vi que temblaba ligeramente. «Lucía dice que es normal a mi edad». En la mesita de noche había 5 frascos de pastillas. 5. Mi madre, que toda su vida había presumido de solo tomar aspirinas, ahora tenía 5 medicamentos diferentes. «¿Para qué son estas pastillas, mamá?» «No sé. Lucía dice que son importantes». Diego entró al cuarto seguido por Lucía, quien se veía nerviosa. «Carmen, no deberías alterarla», dijo mi hermana. «El doctor dice que necesita tranquilidad». «¿Qué doctor?», pregunté, levantándome de la cama. «El doctor Ramírez, un especialista en geriatría». «¿Cuándo empezó a ver a este doctor?». Lucía vaciló. Hace un par de meses». «¿Y cuándo empezó con tantas pastillas?». «Carmen, por favor, el doctor sabe lo que hace».
Tomé uno de los frascos. El nombre del medicamento me era desconocido, pero lo que sí reconocí fue la fecha. Había sido prescrito hace apenas 2 semanas. «Mamá», me arrodillé junto a ella. «¿Recuerdas haber ido al doctor hace poco?» Ella me miró con ojos confundidos. «¿Al doctor?» «No, no recuerdo». «Por supuesto que no recuerda», explotó Lucía. «Tiene problemas de memoria. Por eso está aquí conmigo». Diego se acercó a las pastillas y tomó fotografías de cada frasco con su teléfono. «¿Qué haces?», preguntó Lucía alarmada. «Quiero saber qué le están dando a mi abuela», respondió mi hijo con calma. Roberto apareció en la puerta. «Creo que es hora de que se vayan. Esperanza necesita descansar para su fiesta». «¿Cuál fiesta?», pregunté. «La que organizamos para esta noche». «Mamá», me dirigí a ella suavemente. «¿Sabías que ibas a tener una fiesta hoy?». Ella negó con la cabeza lentamente. «Nadie me dijo nada de una fiesta». Las miradas que intercambiaron Lucía y Roberto fueron todo lo que necesité para confirmar mis sospechas. «Nos vamos», anuncié. «Pero mamá viene con nosotros». «¿Qué?». Lucía se puso de pie de inmediato. «No puedes llevártela. Yo soy su cuidadora legal». «¿Desde cuándo eres su cuidadora legal?». Silencio. «Lucía, te hice una pregunta». Desde que el doctor determinó que necesita cuidados especializados». «¿Y cuándo fue eso exactamente?». Más silencio. «Mamá», me dirigí a ella, ¿quieres venir conmigo a mi casa por un rato?». Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que había llegado. «Sí, me gustaría». «No puede irse», intervino Roberto. «Tiene cita médica mañana». «¿Qué tipo de cita?». «Con el psiquiatra». Esa palabra cayó sobre mí como un balde de agua fría. «¿El psiquiatra?». «Para evaluar su estado mental», dijo Roberto con demasiada tranquilidad. Todo empezaba a encajar. Los medicamentos, la confusión, el aislamiento, los papeles firmados, la cita con el psiquiatra. Estaban construyendo un caso para declararla incompetente. «Diego», dije sin quitar los ojos de Roberto, «ayuda a tu abuela a empacar algunas cosas». «Carmen, no puedes hacer esto», protestó Lucía. «¿Hacer qué? ¿Visitar a mi madre en mi propia casa? Ella vive aquí ahora». «¿Por decisión de quién?». «Por su propio bien». «¿Y quién decidió cuál era su propio bien? ¿Tú?». En ese momento, mamá se las arregló para ponerse de pie. A pesar de su confusión, a pesar de los medicamentos, había algo en su postura que me recordó a la mujer fuerte que había criado a 2 hijas sola después de la muerte de papá. «Quiero irme con Carmen», dijo con una voz más clara de lo que había sonado en todo el día. «Mami, está bien», dijo Lucía con voz melosa, acercándose a ella. «Solo descansa un poco más y... quiero irme con Carmen». Esta vez su voz fue fuerte, decidida. Roberto dio un paso adelante. «Esperanza, usted está confundida. Este es su hogar ahora». «No», gritó mamá con una fuerza que me sorprendió. «Esta no es mi casa. Mi casa tiene jardín». «Mi casa huele a flores, no a medicinas». Lucía empezó a llorar. «Mamá, por favor, todo lo que hemos hecho ha sido por ti». «¿Todo lo que han hecho?», pregunté. «¿Cómo vaciar su cuenta bancaria?». El silencio que siguió fue ensordecedor. «No sé de qué hablas», dijo Roberto finalmente. «Encontramos los estados de cuenta». Diego habló desde donde estaba ayudando a mamá a ponerse los zapatos. «Sabemos del dinero que desapareció. Ese dinero fue para sus cuidados médicos», dijo Lucía rápidamente. «¿400,000 pesos en 3 meses para cuidados médicos?», pregunté. «Los tratamientos especializados son caros». «¿Qué tratamientos?». «Carmen, no entiendes. Mamá está enferma, muy enferma». Miré a mamá, quien a pesar de su confusión, había logrado ponerse los zapatos y buscar su bolso. No parecía una mujer muy enferma, parecía una mujer drogada. «Diego, vámonos». «No pueden llevársela». Roberto se puso frente a la puerta. «¿Me estás amenazando?», preguntó Diego, y por primera vez vi al hombre en el que se había convertido mi niño. Alto, fuerte, determinado. Roberto retrocedió. «Esto no se va a quedar así», dijo Lucía entre lágrimas. «Carmen, no sabes el error que estás cometiendo. El único error que cometí fue confiar en ti. Salimos de esa casa con mamá entre Diego y yo. No hablamos hasta estar en el carro. «Mijo», dije cuando arrancamos, «para en la primera farmacia que veas». «¿Para qué?». «Voy a preguntarle al farmacéutico qué hacen exactamente las pastillas que le están dando a tu abuela». En la farmacia, el farmacéutico, un señor mayor con lentes, revisó las fotos que había tomado Diego.
Señora, me dijo con preocupación, estas medicinas son todas sedantes, ansiolíticos muy fuertes. ¿Para qué se usan? Para casos severos de agitación psiquiátrica, demencia avanzada, pero esta combinación, negó con la cabeza, es demasiado fuerte para una persona mayor lúcida. ¿Qué efectos tienen? Confusión, pérdida de memoria, desorientación, docilidad extrema. Docilidad extrema. Perfecto para hacer firmar papeles a alguien que normalmente no los firmaría. ¿Y si una persona normal tomara estas medicinas? Parecería que tiene demencia. Bingo. Regresamos al carro donde mamá nos esperaba. Había estado durmiendo, pero cuando cerré la puerta, abrió los ojos. Carmen, dijo, y su voz sonaba un poco más clara. Tengo miedo. ¿Miedo de qué, mamá? De Roberto. Dice cosas cuando cree que estoy dormida. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de cosas? Dice que pronto ya no me voy a acordar de nada, que pronto ya no voy a ser problema para nadie. Diego y yo intercambiamos miradas por el espejo retrovisor. ¿Algo más, mamá? Dice que cuando ya no me acuerde de mi casa, van a venderla. Dice que para entonces yo ya no voy a saber la diferencia. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era fría, calculadora, poderosa. Roberto había cometido un error fatal. Había subestimado tanto a la mujer que estaban drogando como a la hija que la amaba. «Mamá», dije volteándome para mirarla, «a partir de ahora no te vas a tomar ni una sola pastilla más, ¿me entiendes?» Ella asintió. «Diego, vamos a casa. Tenemos una guerra que ganar». Esa noche no dormimos nada. Mientras mamá descansaba por primera vez en meses sin medicamentos forzados, Diego y yo convertimos mi comedor en centro de operaciones. «Ok, mamá, vamos punto por punto», dijo Diego, abriendo su laptop. Como ingeniero de sistemas, su mente funcionaba de manera lógica, ordenada, exactamente lo que necesitábamos. Primero, los medicamentos. Tenemos fotos de todos los frascos. El farmacéutico nos dijo que la combinación era para inducir confusión. Segundo, el dinero. 400,000 pesos desaparecidos en 3 meses. Tercero, los poderes notariales firmados cuando ella estaba drogada. Y cuarto, la cita de mañana con el psiquiatra. Tomándome mi 5º café de la noche, agregué. Y quinto, Roberto amenazó con vender su casa cuando ella ya no se acordara de la diferencia. Es un plan perfecto, admitió Diego. Si nosotros no hubiéramos aparecido hoy, mañana el psiquiatra habría declarado incompetente a la abuela, Lucía habría obtenido custodia legal total, y en 6 meses mamá Esperanza estaría en un asilo mientras ellos vendían todo. La maldad del plan me impresionó. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que Lucía lloró. Lloró como si realmente creyera que estaba haciendo lo correcto. Mi hermana menor siempre había sido la dramática de la familia. Desde niñas, cuando nos metíamos en problemas, ella lloraba hasta que mamá la perdonaba. Yo, siendo la mayor, siempre recibía el regaño más fuerte. Pero esto era diferente. Esto no era travesura de niñas. Esto era robo, abuso de anciano, fraude. Necesitamos evidencia, dijo Diego. Evidencia real que podamos presentar a la policía. ¿Cómo? No tenemos acceso a sus cuentas bancarias. No, pero la abuela sí. Tenía razón. A las 6 de la mañana, cuando mamá despertó más clara de lo que la había visto en meses, le expliqué la situación. «Mija», me dijo sentándose en mi cocina, «yo nunca firmé ningún poder notarial». «Lo sé, mamá. Y nunca le dije a Lucía que podía manejar mi dinero». «Lo sabemos. Esa casa es mía. La pagué con el dinero del seguro de vida de tu papá. También lo sabemos». Sus ojos, por primera vez en meses, brillaron con la asticia que yo recordaba. «¿Qué necesitas que haga?» Diego le explicó el plan. Necesitábamos que ella fuera al banco y solicitara un reporte completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Como titular de la cuenta, tenía derecho a esa información. ¿Y después? «Después vamos con un abogado», dije. «Y después llamamos a la policía». ¿Y Lucía? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana menor. Lucía tomó su decisión cuando decidió robarte. «Mamá». A las 9 de la mañana estábamos en el banco. El gerente, el señor Vázquez, conocía a mamá desde hace años. «Señora Esperanza, qué gusto verla. Se ve muy bien». «Gracias, licenciado. Necesito revisar mis movimientos bancarios».
Por supuesto. ¿Algún periodo específico? Los últimos 6 meses. Mientras esperábamos los reportes, mi teléfono sonó. Era Lucía. Carmen, ¿dónde está mamá? No llegó a su cita médica. Cancelamos la cita. No puedes cancelar sus citas médicas. Puedo y lo hice. Carmen, regrésamela inmediatamente. Si no lo haces, voy a llamar a la policía. La ironía de esa amenaza casi me hizo reír. Perfecto, llámalos. Tengo unas cosas que contarles. Colgué. ¿Era Lucía? Preguntó mamá. Sí, dice que va a llamar a la policía. Bien, así nos ahorramos la llamada. Cuando el señor Vázquez regresó con los papeles, su cara estaba seria. Señora Esperanza, tengo que preguntarle, ¿usted autorizó todas estas transferencias? Los papeles mostraban la historia completa. Comenzó en julio. Transferencias pequeñas al principio, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Pero en octubre se volvieron más agresivas, 50,000, 70,000, hasta llegar a la transferencia final de 120,000 pesos hace 2 semanas. Todo transferido a una cuenta a nombre de Roberto Herrera. Nunca autoricé estas transferencias, dijo mamá con voz firme, pero tenemos las autorizaciones firmadas por usted. ¿Puedo verlas? El gerente fue por las copias. Las firmas se parecían a las de mamá, pero había algo diferente. Las letras temblaban. Algunas palabras estaban incompletas. Mamá, ¿así firmas normalmente? Por supuesto que no. Mi letra nunca ha temblado. Diego tomó fotos de todas las firmas falsificadas. ¿Qué procedimiento seguimos para reportar fraude?, preguntó Diego. Necesitan hacer una denuncia formal. Nosotros bloquearemos inmediatamente cualquier transacción adicional y iniciaremos una investigación. Háganlo. Saliendo del banco, fuimos directo con el licenciado Martínez, el abogado que había manejado el testamento de papá hace 10 años. Cuando le mostramos toda la evidencia, su cara se puso seria. Esto es abuso financiero de anciano. Es un delito federal. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Con esta evidencia? Muy buenas. Pero necesito preguntarle algo a su madre. Se dirigió a mamá. Señora Esperanza, ¿recuerda haber dado permiso a su hija para tomar decisiones médicas por usted? Nunca. ¿Recuerda haber firmado algún documento que le diera control sobre su casa? Jamás. ¿Recuerda haber ido a un notario en los últimos 6 meses? No. El abogado asintió. Tenemos un caso sólido de fraude, falsificación de documentos y abuso de anciano. ¿Quieren proceder? Miré a mamá. A los 85 años, después de haber criado 2 hijas, después de haber trabajado como secretaria durante 40 años para mantener su casa, después de haber ahorrado cada peso para tener seguridad en su vejez, se merecía justicia. Procedemos. El licenciado Martínez nos acompañó a la delegación de policía. El comandante Ruiz escuchó nuestra denuncia con atención. ¿Dónde están los acusados ahora? En su casa, supongo. Vamos a girar órdenes de aprehensión inmediatamente. Pero necesito advertirles, si ellos se enteran de esta denuncia antes de que los arrestemos, pueden huir o destruir evidencia. ¿Qué sugiere? Que no hablen con nadie hasta que tengamos a Roberto y Lucía bajo custodia. Regresamos a mi casa sintiéndonos esperanzados por primera vez en días. Pero cuando llegamos, había un carro desconocido estacionado afuera. Roberto estaba sentado en mis escalones. Necesitamos hablar, dijo cuando me acerqué. No tenemos nada de qué hablar. Carmen, creo que sí. Su tono era diferente, menos arrogante, más peligroso. Diego, lleva a la abuela adentro. No, mamá, me quedo contigo. Roberto se puso de pie lentamente. Carmen, ¿sabes cuánto dinero le debe tu madre a los cuidados médicos privados que hemos estado pagando? ¿De qué hablas? Facturas, recibos, documentos que prueban que cada peso que tomamos de su cuenta fue para gastos médicos legítimos. Saqué mi teléfono y marqué el número del comandante Ruiz. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Roberto. Llamando a la policía. No hagas eso. ¿Por qué no? Porque si lo haces, tu madre va a terminar en la cárcel por evasión de impuestos. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamar. ¿Cómo dices? ¿Sabías que tu madre nunca declaró los ingresos de las casas que renta en Xochimilco? Son 3 propiedades que ha estado rentando durante 15 años sin pagar un peso de impuestos. El mundo se detuvo. Mamá nunca me había mencionado propiedades de renta. Estás mintiendo. Roberto sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. ¿Quieres apostar? Roberto abrió una carpeta manila que traía en la mano. Adentro había copias de contratos de renta,
recibos y fotos de 3 casas que no reconocí. Tu madre, querida Carmen, ha estado cobrando rentas por 150,000 pesos mensuales durante 15 años, sin reportar ni un centavo al SAT. Mi mente trataba de procesar la información. Mamá tenía propiedades que nunca me había mencionado. Incluso si eso fuera cierto, no justifica que la drogaran y le robaran su dinero. ¿Drogarla? Roberto rió. Carmen, tu madre tiene demencia. Los medicamentos son necesarios. Hablé con el farmacéutico. Esas medicinas son sedantes, para controlar su agitación. Ella no estaba agitada hasta que empezó a tomarlas. Diego se acercó a mí. Mamá, no discutas con él. Llamemos al comandante. Roberto me miró directamente a los ojos. Si llamas a la policía ahora, mi abogado va a presentar una denuncia contra tu madre por evasión fiscal millonaria mañana por la mañana. ¿Tu abogado? El licenciado Sánchez, especialista en delitos fiscales. Conocía esa reputación. Sánchez era conocido por destruir vidas en los tribunales. Además, continuó Roberto, tengo testigos que van a declarar que tu madre estaba actuando de manera errática mucho antes de que empezara con los medicamentos. ¿Qué testigos? Los vecinos, el doctor, la enfermera que la cuidaba. ¿Qué enfermera? La que contraté para cuidarla en casa antes de que se viniera con nosotros. Esto era nuevo para mí. Mamá nunca me dijo que tenía enfermera. Hay muchas cosas que tu madre no te dijo, Carmen. La puerta de mi casa se abrió y mamá salió, seguida por Diego. ¿Qué está haciendo este hombre aquí?, preguntó mamá, y su voz sonaba más fuerte, más lúcida de lo que había estado en meses. Roberto estaba explicándome sobre las propiedades que tienes en Xochimilco, dije. El rostro de mamá se transformó, de confundido a alarmado en un segundo. ¿Cómo sabes de las casas?, le preguntó a Roberto. Mi corazón se hundió. Era verdad, las propiedades existían. Se lo dije a Lucía hace meses, Esperanza, cuando empezaste con tus episodios de confusión. Yo no tengo episodios de confusión. Esperanza, el día que te caíste en tu casa, estabas tratando de esconder dinero en efectivo en el jardín. Te encontré cavando hoyos a las 2 de la mañana. Mamá me miró con ojos suplicantes. Carmen, las casas. ¿Es verdad, mamá? ¿Tienes propiedades que no me habías contado? Ella asintió lentamente. Son 3 casitas en Xochimilco. Las compré hace años con el dinero que me daba tu papá. ¿Y nunca pagaste impuestos por las rentas? Tu papá me dijo que no era necesario si eran pequeñas. Roberto intervino. El problema es que llevamos 15 años hablando de ingresos de casi 2 millones de pesos anuales sin declarar. Diego hizo cálculos rápidamente en su cabeza. Esos son 30 millones de pesos en ingresos no declarados. Exacto. Las multas y recargos del SAT van a ser aproximadamente 20 millones de pesos. La cifra era aplastante. 20 millones. Mamá no tenía 20 millones. Nadie en mi familia tenía 20 millones. ¿Qué quieres, Roberto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Simple. Ustedes olvidan esta ridícula acusación de fraude. Tu madre regresa conmigo donde puede recibir los cuidados médicos que necesita, y yo me olvido de mencionar las propiedades al SAT. ¿Y si no aceptamos? Mañana por la mañana tu madre va a enfrentar cargos federales por evasión fiscal. A los 85 años, eso significa cárcel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego fue el primero en hablar. Esto es chantaje. No, dijo Roberto calmadamente. Esto es realidad. Esperanza cometió delitos fiscales. Yo estoy ofreciendo una solución que beneficia a todos. ¿Beneficia a todos? Mi voz se elevó. Te has robado 400,000 pesos. He pagado cuidados médicos, medicamentos, comida, alojamiento. ¿Quieres ver los recibos? Sacó otra carpeta. Esta tenía facturas de farmacias, consultas médicas y compras de supermercado, todas por cantidades que, sumadas, llegaban aproximadamente a 400,000 pesos. Esto no puede ser legal, murmuró Diego. Es perfectamente legal. Esperanza me dio poder notarial para manejar sus gastos médicos. Ella estaba drogada cuando firmó eso. Eso tendrían que probarlo. Mientras tanto, ella estaba bajo cuidado médico profesional. Mamá se sentó pesadamente en los escalones. Por primera vez desde que la había sacado de casa de Lucía, se veía derrotada. Carmen, dijo con voz pequeña, ¿qué vamos a hacer? La pregunta que no quería enfrentar. ¿Qué íbamos a hacer? Si llamábamos a la policía, Roberto cumpliría su amenaza.
Mamá enfrentaría cargos federales que podrían meterla en la cárcel y destruir su patrimonio. Si no llamábamos a la policía, Roberto y Lucía seguirían robándole hasta que no quedara nada. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No tienes tiempo, respondió Roberto. O me das una respuesta ahora, o mi abogado presenta la denuncia fiscal mañana. ¿Dónde está Lucía en todo esto? Lucía está en casa, cuidando las cosas de Esperanza. ¿Qué cosas? Sus medicinas, su ropa, sus documentos importantes. La amenaza estaba clara. Si no aceptábamos sus términos, Lucía destruiría cualquier evidencia que pudiéramos usar más adelante. Miré a mamá, sentada en mis escalones, viéndose pequeña y frágil. Miré a Diego, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Miré a Roberto, sonriendo con la confianza de quien tiene todas las cartas. Pero Roberto había cometido un error enorme. Había asumido que éramos las únicas personas que sabían la verdad. Está bien, dije finalmente. Acepto. Diego me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Mamá? Acepto, repetí. Mamá regresa contigo, olvidamos la acusación de fraude, y tú olvidas las propiedades. Roberto sonrió triunfante. Excelente decisión, Carmen. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero hablar con Lucía primero. Quiero escuchar de su boca que esto es lo que ella quiere. Por supuesto. ¿Podemos ir ahora mismo? No. Quiero hablar con ella a solas, sin ti presente. Roberto vaciló. No creo que sea necesario. Es mi condición. O hablo con mi hermana a solas, o llamamos a la policía ahora mismo y que caigan las fichas donde tengan que caer. Después de un momento, Roberto asintió. Está bien, pero solo 10 minutos. Perfecto. Mientras Roberto se alejaba para hacer una llamada telefónica, Diego me agarró del brazo. ¿En qué estás pensando? ¿Te vas a rendir así nada más? Confía en mí, le susurré. Y cuando lleguemos a casa de Lucía, graba todo con tu teléfono. ¿Por qué? Porque Roberto cometió un error fatal. ¿Cuál? Asumió que Lucía estaba tan convencida de esto como él. Media hora después, estábamos frente a la casa donde había crecido Lucía con Roberto. Desde afuera se veía normal, tranquila, pero sabía que adentro estaba mi hermana, probablemente preparándose para la conversación más difícil de nuestras vidas. Roberto se quedó en el carro. 10 minutos, Carmen. Diego activó discretamente la grabadora de su teléfono mientras caminábamos hacia la puerta. Lucía abrió antes de que tocáramos. Sus ojos estaban rojos de llorar. Carmen, Lucía. Nos quedamos paradas ahí por un momento. 2 hermanas que habían jugado juntas de niñas, que se habían peleado por juguetes, que habían llorado juntas cuando papá murió, ahora enfrentándose como extrañas. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Lucía. Su sala estaba exactamente como la recordaba, llena de fotos familiares. Irónicamente, la mayoría incluían a mamá, sonriendo, abrazando a sus 2 hijas, orgullosa de la familia que había construido. Roberto me dijo que aceptaste, dijo Lucía secándose los ojos. Roberto es muy persuasivo. Carmen, necesitas entender que nunca quisimos lastimar a mamá. ¿Drogarla hasta que perdiera la memoria no era lastimarla? Los medicamentos eran necesarios. Su voz se quebró. Carmen, mamá estaba teniendo episodios, momentos donde no me reconocía, días donde no recordaba dónde estaba. ¿Y cuándo empezaron esos episodios? Hace como 4 meses. ¿Y cuándo empezó a tomar las medicinas? Más o menos al mismo tiempo. Lucía, ¿no ves la conexión? Ella me miró confundida. ¿Qué conexión? Las medicinas causaron la confusión, no la trataron. Eso es imposible. El doctor Ramírez dijo. ¿Cuánto te pagó Roberto para conseguir al doctor Ramírez? La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Qué? Lucía, Roberto planificó esto. Los medicamentos fueron para hacer que mamá pareciera incompetente. Los episodios de confusión empezaron después de las medicinas, no antes. No, negó con la cabeza. Roberto me dijo que mamá necesitaba cuidados especializados. Y casualmente esos cuidados costaron exactamente la cantidad de dinero que tenía mamá ahorrada. Por primera vez, desde que había llegado, vi duda en los ojos de mi hermana. Carmen, yo realmente creí que estábamos ayudando. ¿Ayudando? ¿Robándole su dinero? No era robo, era para sus gastos médicos. ¿400,000 pesos en gastos médicos en 3 meses? Roberto me mostraba las facturas. ¿Las viste tú misma o Roberto te las mostraba?
Silencio. Lucía, contéstame. ¿Tú fuiste a las consultas médicas con mamá? No siempre. ¿Tú pagaste directamente a los doctores? No, Roberto manejaba eso. ¿Tú viste las medicinas que le daban a mamá? Roberto me decía qué darle. ¿Y nunca pensaste que era extraño que una mujer que nunca había tomado más que aspirinas de repente necesitara 5 medicamentos diferentes? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Lucía. Yo confié en Roberto. ¿Y las propiedades en Xochimilco? ¿Qué propiedades? Mi corazón se detuvo. ¿Roberto no te dijo de las propiedades? ¿De qué hablas? Diego y yo intercambiamos miradas. Roberto había estado jugando un juego diferente con Lucía. Lucía, mamá tiene 3 propiedades en Xochimilco que ha estado rentando durante años. Eso es imposible. Mamá nunca me dijo nada de propiedades. Roberto las descubrió y está usando esa información para chantajearnos. ¿Cómo? Dice que si llamamos a la policía, va a denunciar a mamá al SAT por evasión de impuestos. La cara de Lucía se puso pálida. ¿Roberto sabía de las propiedades y no me dijo? Al parecer. Pero entonces, si él sabía que mamá tenía más dinero, ¿por qué me dijo que necesitábamos el dinero de sus ahorros para los gastos médicos? Exactamente la pregunta que esperaba que hiciera. Porque Roberto nunca planificó usar su propio dinero para cuidar a mamá. Planificó usar el dinero de mamá para enriquecerse él. No, susurró Lucía. Roberto me ama. Roberto me dijo que mamá sería como su propia madre. Lucía, ¿dónde conociste a Roberto? En el trabajo. ¿Dónde trabajabas? En el banco. Yo manejaba cuentas de clientes mayores. Diego y yo nos miramos otra vez. La conexión era obvia. ¿Roberto sabía que trabajabas con cuentas de ancianos? Sí. Se lo mencioné cuando empezamos a salir. ¿Y cuando empezó a preguntarte sobre mamá? Después de que le dije que ella tenía una casa propia y ahorros. ¿Cuánto tiempo después? Como una semana después. Lucía, dije suavemente, ¿no te parece extraño que Roberto se interesara tanto en mamá tan rápido? Más lágrimas. Pensé que era porque me amaba. ¿Y cuándo te propuso matrimonio? Después de que mamá se cayó en su casa. ¿Inmediatamente después? Esa misma semana. El patrón era claro. Roberto había identificado a Lucía como acceso a una mujer mayor con dinero. Se había casado con ella para tener legitimidad legal. Había esperado el momento perfecto, cuando mamá se lastimó, para implementar su plan. Lucía, Roberto te usó. No, sollozó. Me ama. Entonces, ¿por qué no te dijo de las propiedades en Xochimilco? No sé. Porque su plan nunca fue compartir el dinero contigo. Su plan era conseguir control total sobre los bienes de mamá y después no te necesitaría más. La puerta se abrió y Roberto entró. Se acabó el tiempo, anunció. ¿Ya terminaron su conversación de hermanas? Lucía se volteó hacia él, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Suspicacia. Roberto, ¿por qué no me dijiste de las propiedades que tiene mamá en Xochimilco? Roberto se congeló. ¿Qué propiedades? Las que le mencionaste a Carmen, las que vas a usar para chantajearla. Lucía, no sé de qué habla Carmen. Roberto, dijo Lucía poniéndose de pie, dime la verdad. ¿Sabías que mamá tenía más propiedades? Claro que no, pero su voz sonaba diferente, menos segura. Diego discretamente ajustó su teléfono para capturar mejor el audio. Entonces, ¿por qué le dijiste a Carmen que ibas a denunciar a mamá al SAT? Roberto se dio cuenta de que había caído en su propia trampa. Lucía, Carmen está tratando de confundirte. ¿Estoy confundida?, preguntó Lucía. ¿O me has estado mintiendo? Amor. No me digas amor, gritó Lucía. ¿Cuánto tiempo sabías de las propiedades? Silencio. ¿Cuánto tiempo? Desde el principio, admitió Roberto finalmente. La confesión cayó sobre la habitación como bomba. ¿Desde el principio de qué?, susurró Lucía. ¿Desde que empezamos a salir? ¿Sabías de las propiedades de mamá antes de que nos casáramos? Sí. ¿Y nunca me dijiste? No quería que te preocuparas. ¿O no querías que supiera cuánto dinero planeabas robar? Roberto cambió completamente. La máscara de esposo amoroso se desplomó. Lucía, tu madre es una mujer rica que vive como pobre. Tiene millones de pesos en propiedades y los mantiene en secreto mientras se queja de no tener dinero suficiente. Eso no te da derecho a robarle. No es robo, es herencia adelantada. Mamá está viva. No es herencia. A su edad,
Es prácticamente lo mismo. La frialdad con la que dijo esas palabras me heló la sangre. Roberto realmente veía a mamá como una fuente de dinero que ya debería estar muerta. Lucía se volteó hacia mí y por primera vez en meses vi a mi hermana menor. No a la mujer manipulada por Roberto, sino a la niña que había crecido conmigo. «Carmen», dijo con voz quebrada. «¿Qué hago?» «Llamas a la policía», dije simplemente. «Lucía, si haces eso, van por ti también», amenazó Roberto. «Tú firmaste los papeles, tú moviste el dinero, porque tú me dijiste que lo hiciera. Eso no importa. A los ojos de la ley, eres cómplice». Diego habló por primera vez en 10 minutos. «No, si coopera con las autoridades». Roberto lo miró con desprecio. «¿Qué sabes tú, niño? Sé que tengo grabadas las últimas 2 confesiones que acabas de hacer». El color se drenó del rostro de Roberto. «¿Qué grabación?» Diego levantó su teléfono. «Oh, todo. Desde que admitiste que sabías de las propiedades desde el principio. Dame ese teléfono». Roberto se lanzó hacia Diego, pero mi hijo era más joven, más rápido. Esquivó el ataque y corrió hacia la puerta. «Lucía», gritó Roberto. «Dile que borre esa grabación». Mi hermana lo miró con una expresión que nunca había visto antes. No era amor, no era lealtad, era asco. «No», dijo Lucía con voz clara. «Carmen tiene razón, llamo a la policía». Ese fue el momento en que supe que habíamos ganado. Roberto lo sabía también. Su cara se transformó en algo feo, desesperado. «Si haces eso», le gritó a Lucía, «pierdes todo. La casa, el carro, la cuenta bancaria. Todo está a mi nombre». «Me da igual», respondió mi hermana. «Prefiero vivir pobre que vivir contigo». Y ahí fue cuando Roberto cometió su último error fatal. Sacó las llaves del carro y corrió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», gritó Lucía. «A destruir cualquier evidencia antes de que llegue la policía». Diego marcó 911 mientras Roberto arrancaba el carro. Pero era demasiado tarde, para él, porque Diego no solo había grabado las confesiones, las había estado subiendo a la nube en tiempo real, y yo había enviado copias al comandante Ruiz 5 minutos antes. Roberto no se iba a escapar, y nosotros, finalmente, íbamos a tener justicia. 20 minutos después, Roberto fue arrestado a 3 cuadras de distancia cuando intentó huir hacia la autopista. El comandante Ruiz nos informó que lo encontraron con una maleta llena de documentos y una memoria USB que contenía archivos bancarios. «¿Intentó destruir evidencia?», preguntó Diego. «Todo lo contrario», sonrió el comandante. «Intentó huir con ella. Ahora tenemos pruebas de otros 2 casos similares». Lucía se desplomó en el sofá de su sala. En 2 horas había perdido a su esposo, su estabilidad económica y probablemente su libertad. «Carmen», me dijo con voz rota, «¿puedes perdonarme algún día?». La pregunta me dolió más de lo esperado. Miré a mi hermana menor, que siempre había sido la dramática, pero nunca había sido malvada. Roberto la había manipulado tan expertamente que ella realmente había creído que estaba cuidando a mamá. «Lucía, la pregunta no es si puedo perdonarte. La pregunta es si puedes perdonarte tú misma. No sé cómo vivir con lo que hice». Diego se acercó a ella. «Tía, ayudaste a detenerlo. Al final hiciste lo correcto. Pero el daño ya está hecho». Tenía razón. 400,000 pesos desaparecidos. 3 meses de terror para mamá. Confianza rota entre hermanas. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Martínez. «Carmen, tengo noticias excelentes. Roberto tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos con 600,000 pesos mexicanos. ¿Cómo es posible? Al parecer, su madre de México no era su única víctima. Tiene otros 2 casos similares en Guadalajara y Monterrey». La información me golpeó como un rayo. Roberto era un depredador en serie que se especializaba en robar a ancianas. ¿Qué pasa con ese dinero? Como fue obtenido fraudulentamente, será devuelto a las víctimas. Tu madre debería recuperar todo lo que le robaron, más intereses. Colgué y les conté a Lucía y Diego las noticias. ¿Roberto estaba haciendo esto con otras familias?, preguntó Lucía, horrorizada. Al parecer, y probablemente tú eras solo el medio para llegar a mamá. ¿Qué va a pasar conmigo?, susurró Lucía. El licenciado Martínez dice que como cooperaste con la investigación y tienes evidencia de que fuiste manipulada, probablemente solo enfrentarás trabajo comunitario. ¿Y Roberto? Roberto va a enfrentar múltiples cargos federales por fraude,
abuso de ancianos y falsificación de documentos. Lucía empezó a llorar otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de alivio. Carmen, quiero que sepas que nunca, ni por un segundo, dejé de amar a mamá. Lo sé, Lucía. Roberto me decía que la confusión era normal, que los medicamentos la ayudaban, que el dinero era para su propio bien. Roberto es un experto manipulando gente. ¿Crees que mamá podrá perdonarme? Esa era la pregunta del millón. Mamá había sido traicionada por la hija en quien más confiaba, drogada hasta la confusión y despojada de sus ahorros. Vamos a averiguarlo. Regresamos a mi casa donde mamá nos esperaba en la sala, viendo televisión con los ojos más claros que le había visto en meses. ¿Cómo te sientes, mamá?, pregunté. Como si me hubieran quitado una nube de la cabeza, respondió. ¿Qué pasó con Roberto? Lo arrestaron. Bien, su respuesta fue seca, sin emoción. ¿Y Lucía? Lucía entró detrás de mí, tímidamente. Mamá, empezó con voz quebrada. Siéntate, dijo mamá sin mirarla. Lucía se sentó en el sillón de enfrente, como niña regañada. Explícame una cosa, dijo mamá con voz firme. ¿En algún momento durante estos últimos meses pensaste que algo estaba mal? Sí, admitió Lucía, pero Roberto me convencía de que era normal. ¿Cuándo supiste que me estaban robando dinero? Hasta hoy. Roberto me decía que era para gastos médicos. ¿Y nunca preguntaste por qué necesitaba tantos gastos médicos de repente? Pensé que era porque estabas envejeciendo. Mamá la miró fijamente durante un minuto que se sintió eterno. Lucía, durante 85 años he manejado mis propias finanzas, tomado mis propias decisiones y cuidado de mi propia salud. ¿Realmente creíste que de repente iba a perder todas esas habilidades en 3 meses? Roberto decía que la demencia puede aparecer rápidamente. ¿Y tú le creíste a él en lugar de confiar en tu propia madre? Lucía empezó a llorar. Mamá estaba confundida. Roberto parecía tan seguro de todo. Decía que me amaba, que amaba a nuestra familia. Roberto te usó. Ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿O todavía crees que en el fondo él tenía buenas intenciones? La pregunta puso a Lucía en una posición difícil. Podía ver la lucha en sus ojos entre admitir completamente la traición de Roberto o aferrarse a la idea de que parte de su amor había sido real. Creo que me usó desde el principio, dijo finalmente. Correcto, y me usó a mí también. ¿Puedes perdonarme? Mamá suspiró profundamente. Lucía, no es cuestión de perdonarte, es cuestión de si puedo volver a confiar en ti. Haré lo que sea para recuperar tu confianza. ¿Empezando por decirme la verdad sobre todo? Sí. Entonces explícame. ¿Cuántas veces firmé documentos sin saber qué estaba firmando? Lucía palideció. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas veces Roberto me puso papeles enfrente mientras yo estaba drogada y tú le dijiste que estaba bien que los firmara? El silencio fue devastador. 3 veces, admitió Lucía finalmente. Diego se puso tenso en su silla. ¿Qué tipo de documentos? Poderes notariales, cambio de beneficiarios y... se detuvo. ¿Y qué más?, preguntó mamá con voz peligrosa. ¿Un testamento? Mis manos se convirtieron en puños. ¿Un testamento nuevo? Roberto dijo que era para proteger los bienes de impuestos. ¿Y qué decía ese testamento? Que si algo le pasaba a mamá, todo se dividía entre Roberto y yo. ¿Qué? La voz de mamá resonó por toda la casa. Pero era solo por protección legal. ¡Lucía! Mamá se puso de pie y a pesar de sus 85 años, se veía formidable. Me hiciste firmar un documento que le daba la mitad de mis bienes a un extraño. Roberto no es un extraño. Es mi esposo. Roberto es un ladrón. Ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿O todavía estás pensando que tal vez estamos siendo duros con él? Lucía no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Mamá se volteó hacia mí. Carmen, llama al licenciado Martínez. Quiero anular ese testamento inmediatamente. Mamá, intervino Lucía. Ya sé que cometí errores, pero... ¿Errores? La voz de mamá se elevó. Lucía, me hiciste firmar mi propia sentencia de muerte. No era esa la intención. La intención no importa. El resultado sí. Diego se acercó a mamá y le puso una mano en el hombro. Abuela, cálmate, todo se va a arreglar. No, Diego, no todo se va a arreglar. Mamá miró a Lucía fijamente, porque ahora sé que mi hija menor es capaz de traicionarme por un hombre.
Mamá, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que pretenda que esto no pasó? ¿Que confíe en ti otra vez como si nada? Sí, no puedo hacer eso, Lucía. Las palabras cayeron sobre la habitación como sentencia final. ¿Entonces qué?, preguntó Lucía entre sollozos. Entonces vas a tener que ganarte mi confianza de vuelta, si es que eso es posible. ¿Cómo? Empezando por entregarme todo lo que Roberto tomó. Cada documento, cada llave, cada peso. Ya no tengo nada. Todo estaba a nombre de Roberto. Entonces empieza por ayudarme a recuperarlo. Mamá se dirigió hacia la puerta. Carmen, me voy a quedar contigo hasta que esto se resuelva completamente. Por supuesto, mamá. ¿Y Lucía? ¿Sí? La próxima vez que un hombre trate de convencerte de traicionar a tu familia, recuerda este día. Con eso, mamá salió hacia la cocina, dejando a Lucía llorando en el sofá. Diego me siguió hacia afuera. ¿Crees que la abuela la perdone algún día? No lo sé, Diego. Mamá perdió más que dinero. Perdió la confianza en su propia hija. ¿Y tú? ¿Vas a perdonar a la tía Lucía? La pregunta me hizo reflexionar. Lucía había sido manipulada, pero también había tomado decisiones. Había elegido creer en Roberto sobre su propia madre. Había elegido firmar documentos sin preguntar. Había elegido mantener secretos. Voy a intentarlo, dije finalmente. Pero las cosas nunca van a ser iguales. ¿Qué va a pasar ahora? Esa era la pregunta crucial. Roberto estaría en prisión, pero los daños emocionales iban a durar mucho tiempo. Ahora, hijo, vamos a reconstruir lo que se pueda reconstruir y aprender a vivir con lo que no se puede. Pero no tenía idea de que lo peor todavía estaba por venir. 3 días después, el licenciado Martínez nos citó en su oficina para una reunión urgente. Su tono por teléfono había sido extraño, preocupado. ¿Qué crees que quiera?, preguntó Diego mientras manejaba hacia el centro. Probablemente ya tiene listos los papeles para anular el testamento falso. Mamá iba en el asiento trasero, viéndose mucho mejor desde que había dejado de tomar las pastillas de Roberto. Su mente estaba clara, sus ojos brillantes, y por primera vez en meses había vuelto a hacer chistes sarcásticos. «Si ese licenciado me va a decir que necesito más documentos», murmuró, «le voy a decir que se busque otro trabajo». Llegamos a la oficina y nos recibió la secretaria con una sonrisa nerviosa. «El licenciado Martínez los está esperando. Pero hay otras personas con él». «¿Qué otras personas?», pregunté. «Es mejor que hablen directamente con él». Entramos a la oficina y encontramos al licenciado Martínez sentado con 2 personas que no conocíamos. Una mujer mayor de aproximadamente 60 años y un hombre joven que se parecía mucho a Roberto. «Carmen, Esperanza, Diego», nos saludó el licenciado. «Les presento a la señora Patricia Herrera y a Miguel Herrera». El apellido me sonó inmediatamente. «¿Herrera? ¿Son familiares de Roberto?» «Soy su madre», dijo la mujer mayor con voz firme. «Y él es su hermano». Un silencio incómodo llenó la oficina. «¿Y qué hacen aquí?», preguntó mamá directamente. Patricia Herrera nos miró con una expresión que no pude descifrar. No parecía avergonzada, pero tampoco hostil. «Vinimos a disculparnos», dijo finalmente. «¿Disculparse?». Diego se adelantó en su silla. «¿Por qué su familia le hizo a mi abuela?». «Porque», respondió Miguel, «Roberto no es la primera vez que hace esto». Las palabras cayeron sobre nosotros como bomba. «¿Cómo que no es la primera vez?», preguntó mamá. Patricia suspiró profundamente. «Roberto ha estado haciendo esto durante años. Busca mujeres que trabajen con ancianos, se casa con ellas y después usa esa conexión para robar a personas mayores». «¿Y ustedes lo sabían?». «Lo sospechábamos», admitió Miguel. «Pero nunca tuvimos pruebas hasta ahora». El licenciado Martínez abrió una carpeta. «La familia Herrera me contactó después del arresto de Roberto. Traen información que necesitan escuchar». Patricia sacó una pequeña libreta de su bolso. «Roberto ha estado casado 5 veces en los últimos 10 años». «¿5 veces?», susurré. Cada esposa trabajaba en bancos, hospitales o casas de ancianos. Cada matrimonio terminaba después de que él conseguía acceso a alguna persona mayor con dinero. Diego estaba tomando notas en su teléfono. «¿Qué pasó con las otras esposas?». «2 siguen en prisión por fraude. Una se suicidó. Una logró probar su inocencia y quedó libre». El aire se salió de mis pulmones. Lucía había estado a punto de convertirse en la víctima número 6.
¿Por qué no lo denunciaron antes?, preguntó mamá. ¿Por qué?, dijo Miguel. Hasta ahora nunca habíamos tenido evidencia directa. Roberto era muy cuidadoso. ¿Y ahora sí tienen evidencia? Patricia asintió. Roberto se volvió descuidado. Las grabaciones que hizo Diego fueron lo que necesitábamos para confirmar su patrón. Pero hay algo más, intervino el licenciado Martínez. Algo que necesitan saber sobre las propiedades de Xochimilco. ¿Qué pasa con las propiedades? No existen. Mis oídos debían estar fallando. ¿Cómo que no existen? Roberto inventó las propiedades para chantajearlas. Creó documentos falsos, contratos de renta ficticios, todo para hacer que creyeran que Esperanza enfrentaría problemas con el SAT. La habitación empezó a girar. ¿Todo era mentira? Todo. Mamá se puso de pie lentamente. ¿Me están diciendo que Roberto nos chantajeó con propiedades que no existen? Exactamente. ¿Y nosotros estuvimos a punto de rendirnos por nada? Sí. La risa que salió de mamá fue cualquier cosa menos divertida. Era amarga, furiosa. Ese maldito bastardo. Mamá, dijo Diego sorprendido. En 85 años nunca había escuchado a la abuela decir una mala palabra. No, Diego, ese hombre no merece respeto en mi vocabulario. Patricia se acercó a mamá. Señora Esperanza, sé que nada de lo que digamos puede reparar el daño que mi hijo causó. Tiene razón. Nada puede repararlo. Pero queremos ayudar de cualquier manera posible. ¿Cómo? Miguel sacó un sobre grueso. Roberto tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y Canadá con dinero robado de todas sus víctimas. Hemos estado trabajando con las autoridades para recuperar esos fondos. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos. La cifra era abrumadora. ¿De cuántas víctimas? 14 familias en total. Dios mío, susurró Diego. El licenciado Martínez continuó. Como ustedes fueron las víctimas que ayudaron a desenmascarar toda la operación, tendrían derecho a una parte sustancial de esos fondos recuperados. No queremos dinero que le robó a otras familias, dijo mamá firmemente. No es dinero robado a otras familias, explicó Patricia. Es dinero que Roberto robó y escondió. Las otras familias ya fueron compensadas con sus propios casos. Entonces, ¿cuánto nos correspondería? Aproximadamente 800,000 pesos. El número era el doble de lo que Roberto había robado originalmente. ¿Y qué tendríamos que hacer para obtenerlo? Testificar en el juicio contra Roberto. Mamá no vaciló. Por supuesto que vamos a testificar. Hay una cosa más, dijo Miguel nerviosamente. Roberto pidió hablar con Lucía. Todos nos volteamos hacia él. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse. ¿Y ustedes le creen?, preguntó Diego. No, respondió Patricia inmediatamente. Roberto nunca se disculpa por nada. Si quiere hablar con Lucía es porque tiene algún plan. ¿Qué tipo de plan? Probablemente quiere convencerla de que cambie su testimonio o que lo ayude de alguna manera. Mamá se volteó hacia mí. ¿Dónde está Lucía ahora? En su casa. Ha estado ahí desde que arrestaron a Roberto. ¿Sola? Sola. Algo en la expresión de mamá me preocupó. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Roberto es más inteligente de lo que creíamos. Y más peligroso. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pidió hablar específicamente con Lucía? ¿Cómo sabe que ella no está en prisión también? La pregunta nos golpeó a todos. Tienes razón, dijo el licenciado Martínez. Roberto no debería saber el estatus legal de Lucía. A menos que, agregó Patricia, alguien se lo haya dicho. ¿Alguien como quién? Como el abogado de Roberto. Miguel sacó su teléfono. Voy a llamar al detective a cargo del caso. Mientras Miguel hacía la llamada, el resto de nosotros nos quedamos en silencio, procesando las implicaciones. Si Roberto tenía información sobre Lucía, significaba que estaba planeando algo. Y si estaba planeando algo, Lucía podría estar en peligro. Miguel colgó el teléfono con cara preocupada. ¿Qué pasó?, pregunté. Roberto se escapó de custodia esta mañana. El mundo se detuvo. ¿Cómo es eso posible? Atacó a un guardia durante su traslado al juzgado, se robó un carro y desapareció. ¿Y no nos avisaron? La policía ha estado tratando de localizarlo antes de causar pánico. Diego ya estaba marcando el número de Lucía. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. No contesta, dijo con voz tensa. Mamá se puso de pie. Vámonos. Ahora. ¿A dónde? A casa de Lucía. Si Roberto está libre, ella está en peligro. Llegamos a casa de Lucía en tiempo récord. El carro de Roberto estaba estacionado afuera. Llama a la policía.
le dije a Diego mientras nos estacionábamos a una cuadra de distancia. Ya los llamé, vienen en camino. ¿Cuánto tardan en llegar? 15 minutos. Miramos la casa. Desde afuera todo se veía normal, demasiado normal. No podemos esperar 15 minutos, dijo mamá. Abuela, es peligroso. Roberto puede estar armado. Diego, esa es mi hija. No la voy a dejar sola con ese monstruo. Tenía razón. No importaba lo que Lucía hubiera hecho, seguía siendo mi hermana. Ok, pero hacemos esto inteligentemente, dije. Diego, tú vas a la parte trasera de la casa. Mamá y yo vamos por el frente. Si escuchas algo malo, no trates de ser héroe. Grita para que vengan los vecinos. ¿Y si Roberto tiene un arma? Entonces corremos y esperamos a la policía. Nos separamos. Diego rodeó la casa hacia el patio trasero. Mamá y yo nos acercamos a la puerta principal. Podíamos escuchar voces adentro. La voz de Roberto, fuerte y agresiva. La voz de Lucía, asustada. No me importa lo que le dijiste a la policía, decía Roberto. Vas a llamar a Carmen y le vas a decir que fue todo malentendido. Roberto, no puedo hacer eso. Claro que puedes, y vas a hacerlo. Mamá me miró con ojos determinados. Asentí. Abrí la puerta lentamente. No estaba cerrada con llave. La sala estaba vacía, pero las voces venían de la cocina. Roberto, por favor, suplicaba Lucía. Solo vete, huye a otro país y déjanos en paz. ¿Huir? No, Lucía. No voy a huir cuando todavía hay dinero que recuperar. ¿Qué dinero? Ya no hay dinero. Tu suegra tiene más dinero del que ustedes saben, y vamos a conseguirlo. Mamá y yo nos acercamos a la puerta de la cocina. Podíamos ver parcialmente el interior a través del vidrio. Roberto tenía a Lucía sentada en una silla, pero no parecía tener arma visible. ¿Cómo?, preguntó Lucía. Simple. Vas a firmar documentos que digan que tu madre te está dando sus bienes voluntariamente. Ella nunca va a hacer eso. Va a hacerlo si quiere verte viva. Esas palabras me helaron la sangre. Mamá me tocó el brazo y señaló hacia la ventana de la cocina. Diego estaba ahí, viendo hacia adentro. Le hice señas para que esperara. Roberto, dijo Lucía con voz más firme, esto tiene que parar. Esto para cuando yo diga que para. La policía ya sabe todo. Aunque consiguieras más dinero, nunca podrías disfrutarlo. ¿La policía? Roberto rió. Lucía, querida, la policía de México es muy fácil de sobornar. No todos los policías. Con suficiente dinero, todos los policías. Mamá había escuchado suficiente. Empujó la puerta de la cocina y entró como huracán. Aléjate de mi hija, dijo con voz que no reconocí. Roberto se volteó, sorprendido. ¡Esperanza! ¡Qué conveniente! Mamá, no, gritó Lucía. Vete de aquí. No me voy sin ti. Roberto sonrió. Perfecto, ahora tengo a las dos. Fue entonces cuando me di cuenta de mi error. Roberto no había venido solo para amenazar a Lucía. Había venido a usarla como carnada para atraernos a nosotras. ¿Qué quieres, Roberto?, preguntó mamá. Quiero que firmes documentos transfiriendo todos tus bienes a Lucía, y después quiero que Lucía firme documentos transfiriendo esos mismos bienes a mí. ¿Y si no lo hago? Roberto sacó algo del bolsillo, un cuchillo de cocina. Entonces tu hija va a tener un accidente muy desafortunado. Lucía empezó a temblar, pero mamá se mantuvo firme. Roberto, eres un cobarde. Soy un hombre de negocios. Eres un ladrón. Soy lo que la sociedad me hizo. ¿La sociedad te hizo un manipulador de mujeres? La sociedad me enseñó que solo los fuertes sobreviven. Mamá se acercó un paso. ¿Y crees que amenazar a una anciana y a su hija te hace fuerte? Me hace efectivo. En ese momento, Diego entró por la puerta trasera silenciosamente. Roberto estaba de espaldas a él, concentrado en mamá y Lucía. Hice contacto visual con Diego y le señalé discretamente hacia Roberto. Mi hijo entendió inmediatamente. Roberto, dijo mamá, dando otro paso hacia adelante para mantener su atención. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué propuesta? Yo firmo lo que quieras, pero dejas ir a Lucía. No, las necesito a las dos. ¿Para qué me necesitas a mí? Para que nadie sospeche que Lucía está actuando bajo coacción. ¿Y después? Roberto sonrió cruelmente. Después ustedes van a tener un accidente. Un accidente muy triste donde una madre y una hija murieron en un robo en casa. Lucía empezó a sollozar. Roberto, por favor, yo te amé. El amor es una debilidad, Lucía. Yo aproveché tu debilidad.
¿Nunca sentiste nada real por mí? Sentí gratitud. Me facilitaste el trabajo. Esas palabras rompieron algo en Lucía. Vi cómo la última esperanza de que Roberto hubiera tenido sentimientos reales por ella finalmente murió. Eres un monstruo, susurró. Soy un sobreviviente. En ese momento, Diego se movió. Se lanzó sobre Roberto desde atrás, agarrándolo por el brazo que tenía el cuchillo. Roberto gritó de sorpresa y trató de voltearse, pero Diego era más joven y más fuerte. ¡Corran!, gritó Diego. Mamá agarró a Lucía y la jaló hacia la puerta. Roberto logró zafarse parcialmente y le dio un codazo a Diego en las costillas. Mi hijo se dobló de dolor, pero no soltó el brazo de Roberto. ¡Diego!, grité, entrando a la cocina. Roberto vio que estaba perdiendo control de la situación y hizo algo desesperado. Se las arregló para darle vuelta al cuchillo y cortó la mano de Diego. Mi hijo gritó de dolor y finalmente soltó a Roberto. «Ahora van a ver lo que pasa cuando no cooperan», rugió Roberto, levantando el cuchillo hacia Diego. Pero antes de que pudiera atacar, algo increíble pasó. Lucía tomó una sartén pesada del mostrador y golpeó a Roberto en la cabeza con toda su fuerza. El sonido fue horrible, un golpe seco, final. Roberto se desplomó al suelo, inconsciente. El cuchillo rodó hacia la esquina de la cocina. Por un momento, todos nos quedamos inmóviles, procesando lo que había pasado. Después Lucía se desplomó también, pero no de un golpe físico. Se desplomó del peso emocional de lo que acababa de hacer. «¿Lo maté?», susurró. Diego se acercó a Roberto y revisó su pulso. «No, está vivo, pero inconsciente». El sonido de sirenas se aproximaba. «La policía», dije, sintiéndome aliviada por primera vez en días. Mamá se acercó a Lucía, quien seguía sentada en el suelo, viendo a Roberto con una mezcla de horror y alivio. «Mija», le dijo mamá suavemente. «Mamá casi nos mata, pero no lo hizo, porque tú lo detuviste. ¿Me vas a perdonar algún día?». Mamá se arrodilló junto a Lucía. A los 85 años, se arrodilló en el suelo de la cocina para abrazar a su hija menor. «Ya te perdoné, mija. Cuando golpeaste a Roberto para salvar a tu sobrino, ya te perdoné». Las dos empezaron a llorar. Diego se acercó a mí, sosteniendo su mano herida. «¿Estás bien, hijo?». «Voy a estar bien. ¿Y tú?». «Mejor de lo que he estado en meses». La policía entró justo cuando Roberto empezaba a recuperar la conciencia. Esta vez no iba a escapar. 6 meses después. Estábamos sentadas en la sala del juzgado, esperando el veredicto final. Roberto enfrentaba cargos por fraude, secuestro, amenazas y violencia doméstica. El juicio había sido una revelación tras otra. Durante las audiencias, descubrimos que Roberto tenía víctimas en 5 estados diferentes. Su operación era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. También descubrimos que había usado identidades falsas. Roberto Herrera ni siquiera era su nombre real. Su verdadero nombre era Roberto Méndez y tenía antecedentes criminales que se remontaban 15 años. Pero la revelación más impactante vino durante el testimonio de Patricia y Miguel Herrera. No eran su madre y hermano. Eran detectives privados contratados por familias de víctimas anteriores para rastrear a Roberto. Habían estado siguiendo sus movimientos durante 2 años, esperando el momento perfecto para arrestarlo con suficiente evidencia. Nuestro caso había sido la gota que derramó el vaso. «¿Cómo se siente saber que ayudaron a atrapar a un depredador en serie?», me preguntó la reportera después de uno de los testimonios. No sabía cómo responder. Por un lado, sentía orgullo de que nuestra familia hubiera ayudado a hacer justicia. Por otro lado, todavía sentía dolor por todo lo que habíamos perdido en el proceso. Lucía había testificado durante 3 días completos. Su testimonio había sido devastador para la defensa de Roberto. Ella había admitido abiertamente su participación en el fraude, pero también había explicado detalladamente cómo Roberto la había manipulado. Había llorado en el estrado cuando describió el momento en que se dio cuenta de que todo había sido una mentira. ¿El acusado alguna vez expresó amor genuino hacia usted?, había preguntado el fiscal. No, había respondido Lucía. Ahora me doy cuenta de que todo lo que me dijo fue calculado para manipularme. ¿Cómo se siente por eso? Me siento estúpida, me siento usada, pero sobre todo, me siento culpable por haber puesto a mi madre en peligro.
Roberto había estado sentado durante todo el testimonio con expresión completamente fría. No mostraba remordimiento, arrepentimiento o incluso interés. Era como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo. Mamá también había testificado. Su testimonio había sido más poderoso que cualquier evidencia física. Señora Morales, había dicho el abogado defensor, ¿no es posible que usted estuviera experimentando confusión natural por su edad? Joven, había respondido mamá con voz firme. Tengo 85 años. He criado 2 hijas, manejado mis finanzas durante 60 años y mantenido mi casa durante 3 décadas. No estaba confundida. Estaba siendo drogada. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque en el momento que dejé de tomar las pastillas que me daba el acusado, mi mente se aclaró completamente. ¿No es posible que las medicinas estuvieran realmente ayudándola? Mamá se había inclinado hacia adelante en el estrado. Joven, si esas medicinas me estaban ayudando, ¿por qué no me dijeron qué eran? ¿Por qué no me explicaron para qué las estaba tomando? ¿Por qué las escondían cuando yo preguntaba? El abogado no había tenido respuesta para eso. Diego había testificado sobre las grabaciones que había hecho, la evidencia bancaria que había recopilado, y el momento cuando Roberto lo había atacado con el cuchillo. ¿Temió por su vida?, había preguntado el fiscal. Temí por la vida de mi abuela y mi tía, había respondido Diego. Roberto había dicho claramente que planeaba matarlas. Yo había testificado sobre el descubrimiento inicial del fraude, las mentiras de Roberto sobre las propiedades inexistentes y la experiencia traumática de ver a mi madre drogada hasta la confusión. Pero el testimonio más impactante había venido de una fuente inesperada. Una de las víctimas anteriores de Roberto había viajado desde Guadalajara para testificar. Su nombre era Elena Vázquez y tenía 90 años. Roberto había estado casado con su nieta durante 2 años. Durante ese tiempo había vaciado las cuentas bancarias de Elena, falsificado documentos para vender su casa, y al final había abandonado a la nieta cuando ya no había más dinero que robar. El acusado me quitó mi hogar, había testificado Elena con voz temblorosa pero determinada. Me quitó mis ahorros, pero lo peor de todo, me quitó la confianza en mi propia familia. ¿A qué se refiere? Mi nieta sigue culpándose por lo que pasó. Sigue creyendo que debería haberse dado cuenta. Roberto no solo robó mi dinero, destruyó la relación con mi nieta. Cuando Elena había terminado de testificar, había mirado directamente a Roberto. Espero que te pudras en la cárcel, le había dicho con una dignidad que me había hecho llorar. Roberto no había mostrado ni una pizca de emoción. Ahora estábamos esperando el veredicto. ¿Nerviosa?, me preguntó Diego. No, confiada. Y era verdad. Después de escuchar todas las evidencias, después de ver el patrón de comportamiento de Roberto, después de entender la magnitud de sus crímenes, sabía que iba a ser encontrado culpable. La única pregunta era cuántos años recibiría de sentencia. El juez regresó a la sala. Hemos llegado a un veredicto, anunció. Roberto se puso de pie con su abogado. En el caso de Roberto Méndez, por los cargos de fraude en primer grado, culpable. Lucía apretó mi mano. Por los cargos de abuso de ancianos, culpable. Mamá asintió con satisfacción. Por los cargos de falsificación de documentos, culpable. Diego sonrió ligeramente. Por los cargos de secuestro, culpable. Por los cargos de amenazas con arma, culpable. Cuando el juez terminó de leer todos los veredictos, Roberto había sido encontrado culpable de 16 cargos diferentes. La sentencia se dictará en 2 semanas, anunció el juez. Mientras sacaban a Roberto esposado, se volteó hacia nosotras. Por primera vez en todo el proceso, mostró una emoción, rabia. «Esto no se acaba aquí», nos gritó. «Sé dónde viven todas ustedes». Los guardias se lo llevaron antes de que pudiera decir más, pero el mensaje había sido claro. Incluso desde prisión, Roberto iba a seguir siendo una amenaza. «¿Crees que lo dijo en serio?», preguntó Lucía mientras salíamos del juzgado. «No importa», respondí. «Ya no le tenemos miedo». Pero estaba mintiendo, porque 2 semanas después, cuando el juez sentenció a Roberto a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, descubrimos que Roberto tenía un plan final, un plan que iba a poner a nuestra familia en más peligro del que jamás habíamos imaginado. La noche después de la sentencia, recibí una llamada que cambió todo. Era el detective Ramírez, quien había manejado el caso desde el principio. «Carmen, necesitan salir de la ciudad.
Esta noche. ¿Qué pasó? Roberto tenía un socio, alguien que hemos estado tratando de identificar durante meses. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de socio? Alguien que financiaba sus operaciones y compartía las ganancias. Alguien con suficientes recursos para contratar sicarios. ¿Sicarios? Carmen, interceptamos comunicaciones que indican que van a intentar eliminar a testigos clave. Esto incluye a tu familia. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a Diego y a mamá. Empaquen una maleta. Ahora. Nos vamos en 1 hora. ¿A dónde? Preguntó Diego. No lo sé. Lejos. Durante la siguiente hora, empacamos lo esencial mientras esperábamos que llegara una escolta policial. Pero la escolta nunca llegó. En su lugar, llegaron 2 hombres en un carro negro. Los vi por la ventana de mi sala. No eran policías. Diego, susurré, toma a tu abuela y salgan por la puerta trasera. ¿Qué pasa? Los hombres de Roberto están aquí. No tuvimos tiempo de discutir. Diego ayudó a mamá a caminar hacia la cocina mientras yo vigilaba por la ventana. Los hombres se bajaron del carro. Uno de ellos tenía algo en la mano que brilló bajo la luz de la calle. Un arma. Marqué 911 mientras seguía a Diego y mamá hacia el patio trasero. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hombres armados han rodeado mi casa, susurré. Somos testigos en un caso federal. ¿Su dirección? Se la di mientras corríamos hacia la casa de mi vecina. Las unidades están en camino. Manténganse escondidos. Mi vecina, doña Rosario, nos abrió la puerta sin preguntas. Era una mujer mayor que vivía sola, pero tenía el sentido común de no hacer ruido cuando la gente llegaba corriendo en pánico. ¿Qué pasa, mija? Hombres malos, le expliqué rápidamente. ¿Podemos quedarnos aquí hasta que llegue la policía? Por supuesto. Desde la ventana de doña Rosario podíamos ver mi casa. Los 2 hombres habían forzado la puerta principal y estaban adentro con linternas. ¿Qué están buscando?, preguntó mamá. A nosotros. 5 minutos después, los hombres salieron de mi casa obviamente frustrados. Uno de ellos hizo una llamada telefónica. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal sugería que estaba recibiendo nuevas instrucciones. Después de colgar, los 2 hombres se subieron al carro y se fueron. ¿Ya se fueron?, preguntó Diego. Por ahora. 15 minutos después llegó la policía. 3 patrullas y un carro sin placas. Del carro sin placas se bajó el detective Ramírez, acompañado de una mujer que no reconocí. «Carmen», me gritó. «¿Están bien?» Salimos de la casa de doña Rosario. «Estamos bien. ¿Atraparon a los hombres?» «Los estamos rastreando, pero tengo que darles noticias». «¿Qué noticias?» La mujer que acompañaba al detective Ramírez se acercó. «Soy la agente federal Patricia Ruiz», se presentó. «Hemos estado investigando una red de fraude de ancianos que opera en múltiples estados». ¿Una red? Roberto Méndez era solo una pequeña parte de una organización mucho más grande. Diego se adelantó. ¿Qué tan grande? 120 víctimas identificadas hasta ahora. Aproximadamente 15 millones de pesos robados en los últimos 5 años. Las cifras eran abrumadoras. ¿Y el socio de Roberto? La agente Ruiz intercambió miradas con el detective Ramírez. Esa es la parte complicada. ¿Cómo complicada? El socio es alguien que ustedes conocen. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién? El doctor Ramírez. El nombre me golpeó como un rayo. ¿El doctor que estaba medicando a mamá? Él mismo. Mamá se puso pálida. ¿El doctor estaba trabajando con Roberto? No solo trabajando con él, explicó la agente Ruiz. Era el cerebro detrás de toda la operación. ¿Cómo? El doctor Ramírez identificaba a pacientes mayores con dinero. Roberto se acercaba a las familias. Entre los 2 desarrollaban planes para obtener acceso a los bienes de los ancianos. ¿Y las medicinas? Las medicinas eran para asegurar que las víctimas parecieran incompetentes cuando necesitaban firmar documentos legales. Diego estaba tomando notas furiosamente. ¿Cuántas víctimas? El doctor Ramírez ha estado haciendo esto durante 10 años. Roberto era solo uno de varios operativos que trabajaban para él. ¿Dónde está el doctor ahora? Esa es la mala noticia. Huyó del país esta mañana. ¿A dónde? No lo sabemos, pero antes de irse, contrató a sicarios para eliminar a los testigos principales de la operación. ¿Nosotros? Ustedes. Elena Vázquez de Guadalajara y la familia Herrera de Monterrey. La agente Ruiz nos miró seriamente. Hasta que arrestemos al doctor Ramírez y a sus sicarios, ustedes están en peligro real. ¿Qué sugiere que hagamos?
Programa de protección de testigos, hasta que esto se resuelva completamente. Lucía, que había estado silenciosa durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Podría ser semanas, podría ser meses. Mamá se enderezó con esa determinación que había mostrado durante todo el caso. ¿Y si no aceptamos protección? Entonces estarían por su cuenta contra una organización que ha matado a testigos anteriores. ¿Han matado a testigos? 3 personas en Guadalajara. 2 en Monterrey. Las estadísticas eran aterradoras. ¿Qué pasa con Lucía?, preguntó mamá. ¿Ella también está en peligro? Todos los miembros de familias testigos están en peligro. Lucía empezó a llorar. Esto nunca va a terminar. Sí va a terminar, dijo la agente Ruiz firmemente, cuando arrestemos a todos los involucrados. Y mientras tanto, los mantenemos seguros. Miré a mi familia. Mamá, a los 85 años, había sobrevivido a un intento de robo, manipulación, drogas y amenazas. Lucía había perdido su matrimonio, su estabilidad y casi su vida. Diego había sido atacado físicamente y había arriesgado su seguridad para protegernos. Habíamos pasado por demasiado para rendirnos ahora. Acepto la protección, dije finalmente. Pero quiero una cosa. ¿Qué? Cuando arresten al doctor Ramírez, quiero testificar personalmente en su contra. La agente Ruiz sonrió. Por supuesto. ¿Y las otras víctimas? ¿Las familias que han sido lastimadas por esta organización? Todas van a tener la oportunidad de obtener justicia. Mamá se acercó a mí. Carmen, ¿sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? ¿Qué, mamá? Que durante 85 años trabajé, ahorré y me sacrifiqué para tener seguridad en mi vejez. Y estos criminales casi me quitan esa seguridad en 3 meses. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo una hija que no se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Y tengo otra hija, agregó mirando a Lucía, que cuando más importó, eligió hacer lo correcto. Lucía empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Y tengo un nieto, continuó mirando a Diego, que arriesgó su propia vida para proteger a su familia. Diego sonrió. Solo hice lo que tú me enseñaste. Abuela, ¿y qué te enseñé? Que la familia se protege, sin importar qué. Mamá asintió con orgullo. Exactamente. 3 meses después, el doctor Ramírez fue arrestado en Costa Rica. 6 meses después, fue extraditado a México para enfrentar cargos. Su juicio duró 8 meses. Al final, fue sentenciado a 30 años de prisión. Roberto recibió 5 años adicionales por conspiración. La organización completa fue desmantelada. 120 víctimas recuperaron sus bienes. 15 familias obtuvieron justicia. ¿Y nosotros? Nosotros aprendimos que a veces la familia se rompe antes de volverse más fuerte. Aprendimos que el amor no siempre protege contra la manipulación, pero siempre puede sobrevivir la traición. Aprendimos que a los 85 años todavía puedes ser más fuerte que hombres de 40, y aprendimos que cuando tienes razón, cuando luchas por justicia, cuando proteges a los que amas, puedes vencer cualquier cosa. Mamá ahora vive conmigo. Lucía viene a visitarnos todos los domingos. Diego se mudó a una casa a 3 cuadras de la mía. Estamos más unidos ahora que antes de que Roberto apareciera en nuestras vidas. Porque a veces, para salvar una familia, primero tienes que estar dispuesto a luchar por ella. Y nosotros luchamos y ganamos.